19 de marzo de 1944. 11:42 horas. 25.000 pies sobre el norte de Italia. El teniente William Daly, piloto de P-47 Thunderbolt, sintió el impacto antes de escucharlo. Metralla antiaérea atravesó el panel lateral derecho de su cabina, perforó el conducto de oxígeno y destrozó su máscara. El plástico se fragmentó. El sello de goma se desgarró. Aire presurizado silbó hacia afuera. Daly respiró profundo instintivamente. Pero a 25.000 pies no hay suficiente oxígeno para mantener el cerebro funcionando. La presión atmosférica es 1/3 de la presión a nivel del mar. Cada respiración proporciona solo una fracción de lo que el cuerpo necesita. El cerebro humano consume el 20% del oxígeno total del cuerpo. Sin suministro constante, comienza a apagarse en segundos. Daly sintió la cabeza pesada. Su visión se estrechó. Túnel visual. Las manos se aflojaron en los controles. No sintió pánico. El pánico requiere oxígeno. Solo sintió una sensación de hundirse, como caer dormido sin querer hacerlo. Su cabeza cayó hacia adelante. Sus manos resbalaron del timón y el acelerador. El P-47 Thunderbolt continuó volando, recto, nivelado, sin correcciones, sin ajustes, sin piloto consciente. 7 toneladas de metal, combustible y munición moviéndose a 300 millas por hora hacia un pueblo italiano, donde 3.000 civiles vivían sin saber que un avión de combate inconsciente se dirigía directamente hacia ellos. El Republic P-47 Thunderbolt era el caza monomotor más pesado de la Segunda Guerra Mundial. 7 toneladas completamente cargado. Motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, con 18 cilindros produciendo 2.000 caballos de fuerza. 8 ametralladoras calibre 50 montadas en las alas, 4 en cada ala. 500 rondas por arma, 4.000 rondas totales. El P-47 fue diseñado como caza de escolta de largo alcance y avión de ataque terrestre. Su ventaja no era velocidad o maniobrabilidad, era resistencia. Podía absorber daño que destruiría cualquier otro caza aliado. Pilotos regresaban con agujeros del tamaño de un puño en las alas. Motores perforados, sistemas hidráulicos destruidos. El P-47 seguía volando. Su peso era una debilidad en combate cercano contra cazas alemanes más ligeros. Pero en vuelo recto, ese mismo peso se convertía en estabilidad. El avión no viraba bruscamente sin input intencional del piloto. No entraba en barrenas espontáneas, volaba como un tren sobre rieles, pesado, predecible, estable. Esto salvó vidas cuando los pilotos fueron heridos. El avión no los mató inmediatamente al entrar en una maniobra incontrolable. Les daba tiempo, segundos, a veces minutos, para recuperar el control, para aterrizar, para sobrevivir. Pero esa misma estabilidad significaba que un P-47 sin piloto consciente continuaría volando en la última dirección establecida hasta que se quede sin combustible o choque contra algo. En marzo de 1944, el teniente William Daly había volado 43 misiones de combate desde bases en Italia. Escolta de bombarderos sobre Austria, ataques terrestres contra convoyes alemanes en Yugoslavia, supresión de defensas antiaéreas en el norte de Italia. Cada misión involucraba riesgo calculado. Flak podía matar desde el suelo. Cazas alemanes podían interceptar en cualquier momento. Mal tiempo podía desorientar incluso a pilotos experimentados. Pero Daly era bueno. 43 misiones, 0 pérdidas en su escuadrón. 3 confirmaciones de aeronaves enemigas destruidas. Había aprendido a leer el cielo, a predecir dónde aparecería el flak, a mantener formación cerrada para que los bombarderos permanecieran protegidos. Nunca había considerado que su propia máscara de oxígeno sería lo que casi lo mata. El escuadrón de Daly volaba en formación cerrada. 4 P-47. Daly era el líder de sección, volando en el flanco izquierdo. El capitán Robert Hammond volaba a su derecha. El teniente James Parker volaba detrás de Hammond. El teniente Charles Morrison volaba detrás de Daly. Formación de dedos. Cada piloto monitoreaba la posición de los otros. Cuando el flak golpeó el P-47 de Daly, Hammond lo vio inmediatamente. Dio el destello de metralla contra la cabina. Vio la máscara de oxígeno de Daly desintegrarse. Dio la cabeza de Daly caer hacia adelante. El P-47 de Daly no cambió de curso, no cayó, no giró. Solo continuó volando recto hacia el sureste, rumbo 140 grados, velocidad constante, altitud constante, como si Daly todavía estuviera en los controles.
Pero Hammond podía ver dentro de la cabina de Daly desde su posición a 30 metros de distancia. Podía ver que Daly estaba inconsciente, su cabeza inclinada hacia adelante contra el arnés de hombro, sus manos colgando flojas a los lados. Hammond llamó por radio. «Red 2, Red Leader, tu piloto está fuera, repito, piloto inconsciente». Silencio. Daly no podía responder. Hammond verificó su mapa. El rumbo actual de Daly lo llevaría directamente sobre San Benedetto del Tronto, pueblo costero, 3.000 habitantes. Si Daly continuaba en esa trayectoria, alcanzaría el pueblo en 11 minutos, 25.000 pies. Velocidad de descenso 0 porque el avión estaba nivelado, pero eventualmente el combustible se agotaría, el motor se detendría, el P-47 entraría en planeo descendente. Sin piloto consciente para controlar la trayectoria de planeo, el avión se estrellaría donde la física lo llevara, posiblemente en el pueblo, posiblemente en un área poblada, posiblemente matando civiles italianos que no tenían nada que ver con la guerra, más allá de estar en el lugar equivocado cuando un avión muerto cayera del cielo. Hammond tomó una decisión. Llamó a Parker y Morrison. «Vamos a despertarlo». Parker respondió inmediatamente. «¿Cómo? No podemos entrar en su cabina». Hammond explicó su idea. Los P-47 volarían en formación muy cerrada con el avión inconsciente de Daly. Uno a cada lado, uno arriba, posicionados de manera que la turbulencia de sus hélices golpeara el avión de Daly desde múltiples direcciones simultáneamente. Las hélices del P-47 generaban vórtices de aire masivos, remolinos de baja presión detrás de cada pala. Cuando un avión volaba directamente detrás o al lado de otro avión muy cerca, estos vórtices sacudían el segundo avión violentamente. Pilotos experimentados evitaban esta zona de turbulencia instintivamente porque hacía el vuelo inestable e incómodo. Pero Hammond creía que si podían crear suficiente turbulencia deliberadamente, el sacudón podría ser lo suficientemente violento como para despertar a Daly físicamente, como sacudir a alguien que se desmayó. Si funcionaba, Daly recuperaría la conciencia al tiempo suficiente para descender a una altitud donde el oxígeno fuera respirable naturalmente. Si no funcionaba, tendrían que intentar derribar el P-47 antes de que llegara al pueblo. Disparar a su compañero de escuadrón, matar a Daly para salvar civiles italianos. Matemática brutal, pero necesaria. Hammond no quería hacer esa elección. Prefería intentar despertarlo primero. Parker y Morrison confirmaron. Entendían el plan, entendían el riesgo. Si colisionaban con el avión de Daly mientras intentaban posicionarse en la zona de turbulencia, ambos morirían. Pero si no hacían nada, Daly moriría de todos modos, y posiblemente civiles también. Hammond aceleró y se posicionó a 5 metros del ala derecha de Daly, tan cerca que podía ver los remaches individuales en el fuselaje de Daly, tan cerca que su hélice de 3,5 metros de diámetro creaba turbulencia masiva que golpeaba el ala derecha de Daly como ráfagas de viento de tormenta. El P-47 de Daly comenzó a sacudirse. No dramáticamente, solo vibraciones. El ala derecha temblaba bajo el impacto de los vórtices de la hélice de Hammond. Pero Daly no se despertó. Hammond se acercó más. 4 metros, 3 metros. La turbulencia aumentó. El ala de Daly comenzó a oscilar arriba y abajo en movimientos cortos de medio metro. Todavía no era suficiente. Hammond llamó a Parker. «Red 3, posiciónate arriba. Necesitamos más turbulencia». Parker subió y se posicionó directamente sobre el P-47 de Daly. 5 metros arriba. Su hélice empujaba aire hacia abajo en un chorro concentrado que golpeaba el fuselaje superior de Daly. Morrison se posicionó en el ala izquierda. 3 P-47 rodeando un cuarto P-47 inconsciente, cada uno generando turbulencia desde diferentes direcciones. El avión de Daly comenzó a sacudirse más violentamente. El morro se movió arriba y abajo. Las alas oscilaron lateralmente. La cola vibró. Todo el avión temblaba como si volara a través de una tormenta severa. Pero no había tormenta. Solo vórtices de aire generados intencionalmente por 3 pilotos tratando de salvar a su compañero, sacudiéndolo físicamente mientras volaba a 300 millas por hora. Hammond monitoreó su altímetro. 24.000 pies. Habían descendido 1.000 pies gradualmente mientras mantenían formación. El pueblo estaba más cerca. 8 minutos. Hammond decidió aumentar la intensidad. Llamó a Parker y Morrison. «Más cerca. Necesitamos sacudirlo más fuerte». Los 3 pilotos se acercaron simultáneamente.
Hammond a 2,5 metros del ala derecha, Morrison a 2,5 metros del ala izquierda, Parker a 4 metros arriba. La turbulencia combinada era ahora masiva. El P-47 de Daly se sacudía tan violentamente que Hammond temía que las alas se desprendieran estructuralmente. Pero el P-47 fue construido para resistir. Fuselaje reforzado, alas con estructuras internas de acero. Podía absorber castigo que destruiría cazas más ligeros. 11:47 horas. 5 minutos después de quedar inconsciente. El teniente William Daly abrió los ojos. No sabía dónde estaba. No sabía por qué su avión se sacudía como si estuviera siendo destrozado. No sabía por qué no podía respirar correctamente. Su cerebro funcionaba a velocidad reducida. Hipoxia severa, privación de oxígeno, confusión, desorientación, pérdida de memoria a corto plazo. Pero algún instinto profundo, entrenamiento incrustado en su músculo memoria después de 43 misiones, hizo que sus manos buscaran los controles. Encontró el timón, lo agarró, encontró el acelerador, lo empujó hacia adelante instintivamente, aunque no necesitaba más potencia. Su entrenamiento le decía que si algo estaba mal, verificar potencia primero. Motor funcionando, controles respondiendo, altitud estable, todavía volando. Miró su altímetro. 24.000 pies. Demasiado alto sin oxígeno. Necesitaba descender. Empujó el timón hacia adelante. El morro del P-47 cayó. Comenzó a descender. 1.000 pies por minuto. Luego 2.000. Luego 3.000. Descendiendo rápidamente hacia aire más denso donde sus pulmones podrían extraer suficiente oxígeno para mantener la conciencia. Hammond vio el cambio inmediatamente. El P-47 de Daly inclinó el morro hacia abajo. Comenzó a descender de manera controlada. Eso significaba que Daly estaba consciente, que había recuperado el control, que el plan había funcionado. Hammond llamó por radio. «Red 2, Red Leader, ¿me copias?» Silencio durante 3 segundos. Luego la voz de Daly, débil, confusa, pero presente. «Copiado. ¿Qué pasó?» Hammond sonrió. «Tu máscara de oxígeno fue destruida. Perdiste conocimiento. Descendiendo a 10.000 pies. Te encontraremos allí». Daly descendía a 10.000 pies. A esa altitud, la presión atmosférica era suficiente para respirar sin suplemento de oxígeno. No cómodamente, pero suficiente para mantener la conciencia. Su respiración se normalizó. Su visión se aclaró. La confusión comenzó a disiparse. Verificó sus instrumentos. Combustible restante 40%. Suficiente para regresar a la base. Sistemas hidráulicos funcionando. Controles de vuelo respondiendo normalmente. Daño visible en el panel lateral derecho donde la metralla había penetrado, pero nada crítico. El avión podía volar, podía aterrizar. Hammond, Parker y Morrison se unieron en formación con Daly a 10.000 pies. Los 4 P-47 volaron de regreso a su base en Foggia, Italia. Aterrizaron 23 minutos después. Daly salió de su avión y se sentó en el ala durante 5 minutos sin decir nada. Sus manos todavía temblaban. No de miedo, de la adrenalina retrasada que su cuerpo finalmente estaba procesando ahora que el peligro inmediato había pasado. Hammond caminó hacia él. «¿Estás bien?» Daly asintió. «¿Cómo me despertaron?» Hammond le explicó. La formación cerrada, la turbulencia deliberada, los vórtices de las hélices sacudiendo su avión hasta que físicamente lo despertaron. Daly escuchó sin interrumpir. Cuando Hammond terminó, Daly preguntó. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» 5 minutos. Descendiste de 25.000 a 10.000 pies en ese tiempo. Daly calculó mentalmente. 5 minutos, 300 millas por hora. 25 millas recorridas mientras estaba inconsciente. 25 millas donde cualquier cosa podría haberlo matado. Cazas enemigos, más flak, colisión con otro avión, pérdida de control por turbulencia natural. Pero el P-47 había volado recto, estable, esperando pacientemente a que su piloto regresara. Después de la guerra, ingenieros estudiaron el incidente. Querían entender exactamente qué había permitido al P-47 volar sin correcciones durante 5 minutos. La respuesta estaba en el diseño. El P-47 tenía lo que los ingenieros llamaban estabilidad positiva inherente. Significaba que el avión naturalmente resistía cambios de su condición de vuelo actual. Si volaba recto y nivelado,
continuaría haciéndola a menos que el piloto aplicara inputs de control específicos. Esto se lograba mediante el diseño del ala, la posición del centro de gravedad y la superficie de la cola. Otros cazas de la era, como el P-51 Mustang o el Spitfire británico, eran más maniobrables pero menos estables. Respondían instantáneamente a los inputs del piloto, pero también eran más susceptibles a perturbaciones. Una ráfaga de viento podría desviarlos de curso. Turbulencia podría ponerlos en una barrena si el piloto no corrigiera inmediatamente. El P-47 perdonaba estos errores. No viraba bruscamente, no caía en picada sin razón. Solo volaba recto hasta que alguien le dijera que hiciera otra cosa. Los ingenieros calcularon que un P-47 en configuración de vuelo de crucero a 25.000 pies, con trim configurado correctamente, podría volar sin inputs del piloto durante aproximadamente 45 minutos antes de que las variaciones naturales en presión atmosférica y velocidad del viento lo desviaran lo suficiente como para entrar en una condición inestable. 45 minutos. Tiempo suficiente para cruzar toda Italia. Tiempo suficiente para volar sobre docenas de pueblos. Tiempo suficiente para convertirse en un misil de 7 toneladas sin guía. Daly había estado inconsciente solo 5 minutos. Había recuperado el control con 40 minutos de margen. Pero esos 5 minutos fueron suficientes para enseñar a Ego que los manuales de entrenamiento no cubrían. Que un avión bien diseñado no solo obedece a su piloto, también lo protege. Incluso cuando el piloto no puede protegerse a sí mismo. El teniente William Daly voló 19 misiones adicionales después del 19 de marzo de 1944. Completó su tour de combate en junio de 1944. 62 misiones totales. 5 aeronaves enemigas confirmadas destruidas. 0 pérdidas en su escuadrón. Fue condecorado con la Distinguished Flying Cross por el incidente del 19 de marzo. La citación mencionaba valentía excepcional al recuperar el control de su aeronave después de perder la conciencia bajo fuego enemigo. No mencionaba que fueron sus compañeros de escuadrón quienes lo salvaron. No mencionaba la maniobra de turbulencia deliberada que Hammond había inventado en el momento. No mencionaba que sin esa intervención, Daly habría muerto inconsciente o se habría estrellado en un pueblo italiano matando civiles. Después de la guerra, Daly regresó a Estados Unidos. Se casó, tuvo 3 hijos. Trabajó como instructor de vuelo para pilotos comerciales. Nunca habló públicamente sobre el incidente hasta 1989, 45 años después. Un periodista de aviación lo entrevistó para un artículo sobre el P-47 Thunderbolt. El periodista preguntó si Daly tenía alguna historia memorable de sus días de combate. Daly contó la historia del 19 de marzo de 1944. El periodista preguntó cómo se sintió al despertar y descubrir que había estado inconsciente. Daly pensó durante varios segundos antes de responder. Sentí como si hubiera caído dormido mientras conducía un automóvil. Ese momento de pánico cuando te das cuenta de que perdiste varios segundos y no sabes qué pasó en ese tiempo. Excepto que no estaba en un automóvil a 60 millas por hora en una carretera. Estaba en un avión a 300 millas por hora a 25.000 pies. Y si hubiera estado solo, habría muerto. Pero no estaba solo. Esa es la diferencia entre volar solo y volar en formación. En formación, tus compañeros te mantienen vivo incluso cuando no puedes hacerlo tú mismo. El capitán Robert Hammond, quien ideó la maniobra de turbulencia deliberada, murió en combate 3 meses después del incidente con Daly. El 14 de junio de 1944, su P-47 fue alcanzado por fuego antiaéreo sobre Austria. El motor se incendió. Hammond permaneció en los controles el tiempo suficiente para desviar su avión de un pueblo austriaco antes de eyectarse. Su paracaídas no se abrió correctamente. Murió en el impacto. Tenía 24 años. Había volado 71 misiones de combate. Había salvado la vida de Daly en marzo. No pudo salvar la suya propia en junio. El teniente James Parker sobrevivió a la guerra. Regresó a Estados Unidos en 1945. Se convirtió en piloto de pruebas para Republic Aviation, la compañía que fabricó el P-47. Ayudó a desarrollar el P-84 Thunderjet, el primer caza a reacción de Republic. Murió en 1952 durante un vuelo de prueba cuando un fallo de motor causó que el P-84 se estrellara cerca de la base aérea de Edwards, California. Tenía 30 años. El teniente Charles Morrison también sobrevivió a la guerra. Completó 83 misiones de combate,
más que casi cualquier otro piloto de P-47 en el teatro europeo. Después de la guerra se convirtió en piloto comercial para Pan American Airways. Voló rutas transatlánticas durante 23 años. Se retiró en 1968. Murió en 2003 a los 82 años. Causas naturales. En 1990, Morrison fue entrevistado para un documental sobre el P-47 Thunderbolt. Le preguntaron cuál era su recuerdo más vívido de la guerra. Describió el 19 de marzo de 1944. La formación cerrada, la turbulencia deliberada, ver a Daly despertar y tomar el control. El entrevistador preguntó si estaba asustado durante la maniobra. Morrison dijo, aterrorizado. Estaba a 2,5 metros de colisionar con otro avión a 300 millas por hora. Un error de medio metro y ambos habríamos muerto. Pero no hacer nada significaba que Daly definitivamente moriría. Cuando la elección es entre riesgo compartido y muerte segura de tu compañero, eliges el riesgo. Esa es la única forma en que funciona el combate. El Republic P-47 Thunderbolt fue uno de los aviones de combate más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. 15.666 construidos. 12.292 llegaron al combate en Europa y el Pacífico. 3.616 fueron perdidos en acción. Una tasa de pérdida del 29%. Comparado con el P-51 Mustang, que tenía una tasa de pérdida del 33%, y el Spitfire británico con 35%, el P-47 era estadísticamente más supervivible. No porque fuera más rápido o más maniobrable, sino porque perdonaba errores, porque protegía a su piloto incluso cuando el piloto cometía errores o era herido, porque volaba recto cuando otros cazas habrían entrado en barrenas fatales. Los pilotos de P-47 tenían un dicho: el Thunderbolt te lleva a casa. No importaba cuán dañado estuviera el avión, no importaba cuán herido estuviera el piloto. Si el motor todavía funcionaba y las alas todavía estaban unidas, el P-47 te llevaría de regreso a la base. Esa reputación se construyó sobre miles de incidentes, como el del 19 de marzo de 1944. Pilotos inconscientes, pilotos heridos, pilotos desorientados, pilotos perdidos. El P-47 los mantuvo vivos el tiempo suficiente para que recuperaran el control, o para que sus compañeros los ayudaran, o para que aterrizaran en territorio amigo en lugar de estrellarse en territorio enemigo. La historia de William Daly no es única, es representativa. Miles de pilotos de P-47 sobrevivieron situaciones similares, pero pocas fueron documentadas tan bien. Pocas involucraron una maniobra tan improvisada e ingeniosa como la turbulencia deliberada de Hammond. Pocas demostraron tan claramente que la supervivencia en combate no dependía solo de la habilidad individual, dependía del diseño de la máquina, de la cooperación del escuadrón, de la voluntad de arriesgar tu propia vida para salvar la de tu compañero. Esas variables combinadas determinaban quién regresaba a casa y quién no. El P-47 que voló sin piloto consciente durante 5 minutos todavía existe. Después de la guerra, fue traído de regreso a Estados Unidos, restaurado, exhibido en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. El agujero de metralla en el panel lateral derecho fue reparado. La máscara de oxígeno fue reemplazada. El motor fue reconstruido. Pero la estructura del avión, el fuselaje, las alas, la cola, todo es original. El mismo metal que voló sobre Italia en 1944. El mismo metal que mantuvo a William Daly vivo cuando su cuerpo no podía hacerlo. Hay una placa junto al avión. Describe la historia. Menciona a Daly. Menciona a Hammond, Parker y Morrison. Menciona la maniobra de turbulencia deliberada, pero no puede transmitir lo que realmente sucedió. Los 5 minutos de inconsciencia. Los 3 pilotos volando a 2 metros de distancia de un cuarto avión a 300 millas por hora. La decisión de arriesgarse a colisionar para salvar a un compañero. La física y la suerte que convergieron para que todos sobrevivieran ese día. La guerra no se gana solo con armas y estrategia. Se gana con máquinas bien diseñadas que perdonan errores humanos. Con compañeros de escuadrón que arriesgan sus vidas por otros. Con momentos de ingeniería improvisada bajo presión extrema. El 19 de marzo de 1944 fue uno de esos momentos. Un P-47 voló sin piloto. 3 pilotos intentaron una solución imposible. Un hombre despertó en el último momento posible, y todos regresaron a casa. No porque fueran héroes,
sino porque entendieron que la supervivencia era trabajo en equipo y que el avión era parte del equipo.